¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en la mente de una persona capaz de cometer crímenes tan horribles que desafían nuestra comprensión del mal? Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, fue responsable de al menos 17 asesinatos en los años 80 y 90. Su historia es una de las más aterradoras y escalofriantes en la historia criminal de Estados Unidos. En este video, exploraremos los oscuros detalles de su vida y sus crímenes. ¿Cómo llegó Dahmer a convertirse en uno de los criminales más notorios del siglo XX? A lo largo de este relato, descubriremos no solo los eventos aterradores detrás de sus asesinatos, sino también las consecuencias devastadoras de sus acciones. Prepárate para adentrarte en la mente de un asesino en serie, que dejó una huella imborrable en la historia criminal mundial. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, en una familia que parecía ser normal a primera vista. Sus padres, Lionel y Joyce Dahmer, se describían como una pareja estable. Sin embargo, desde temprana edad, Jeffrey comenzó a mostrar signos de aislamiento social. A menudo se sentía invisible entre sus compañeros y sufrió el desprecio de sus compañeros en la escuela. En su niñez, ya mostraba una obsesión por la muerte, el maltrato animal y comportamientos extraños que no fueron abordados en su entorno familiar. Durante su adolescencia, Dahmer comenzó a manifestar aún más sus inclinaciones oscuras. A los 14 años, sus padres se separaron, lo que afectó profundamente su ya frágil salud mental. Fue en este periodo cuando Dahmer comenzó a experimentar con animales muertos, disecándolos y guardando sus restos. Su comportamiento, cada vez más errático, fue un presagio de lo que estaba por venir. En la escuela secundaria, se volvió más recluso. Su aislamiento social lo llevó a ser visto como un paria por sus compañeros. Fue entonces cuando empezó a experimentar con el alcohol, lo que más tarde se convertiría en una de las constantes en su vida. A los 18 años, después de terminar la escuela secundaria, Dahmer ingresó al ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, su tiempo en el ejército fue corto, debido a su comportamiento errático y abuso del alcohol. En 1981, fue dado de baja honorablemente, pero su vida no mejoró. Regresó a Milwaukee, donde sus problemas emocionales y conductuales se intensificaron. En esa etapa, empezó a cometer sus primeros crímenes. Un hombre fue brutalmente agredido y casi asesinado. Pero Dahmer fue arrestado por esta agresión, aunque no fue encarcelado. Ya estaba claro que algo profundamente perturbador estaba tomando forma en su mente. El primer asesinato conocido de Dahmer ocurrió en 1978, cuando tenía solo 18 años. Stephen Hicks, un joven de 19 años, fue capturado por Dahmer en una parada de autostop. Después de sedarlo, Dahmer lo golpeó con una barra de pesas hasta matarlo. Luego, desmembró su cuerpo y lo guardó en su apartamento. Este asesinato pasó desapercibido por la policía en ese momento. Durante los años siguientes, Dahmer continuó con su espiral de horror. Pero su naturaleza meticulosa le permitió eludir la detección durante un tiempo. A lo largo de los años 80 y principios de los 90, se hizo conocido por sus prácticas macabras y por el deseo de crear zombies, algo que más tarde describiría como su objetivo en los crímenes: crear víctimas que pudieran ser controladas. La metodología de Dahmer fue tan escalofriante como los crímenes mismos. No solo mataba a sus víctimas, sino que las sometía a una serie de abusos sexuales, necrofilia y canibalismo. Dahmer no solo desmembraba a las personas, sino que se deleitaba en conservar partes de sus cuerpos, en particular los cráneos y órganos, que guardaba como trofeos. Su apartamento se convirtió en una escena del crimen infernal, con restos humanos esparcidos por todo el lugar. Mientras tanto, el comportamiento de Dahmer seguía siendo aparentemente normal para sus vecinos. Nadie sospechaba que el hombre tranquilo y educado que vivía en el edificio estaba llevando a cabo estos crímenes tan horribles. Sus crímenes no fueron cometidos de forma impulsiva. Dahmer planeaba cada asesinato con una precisión perturbadora,
seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, generalmente hombres jóvenes, a menudo de comunidades marginadas. Les ofrecía alcohol y drogas para sedarlos, y luego los sometía a su voluntad, realizando atrocidades que lo convertirían en un criminal notorio. A pesar de que varias víctimas fueron reportadas como desaparecidas, la policía nunca pudo hacer una conexión directa entre los casos. El perfil de Dahmer como víctima de sus propios problemas mentales y sociales lo hacía parecer, a ojos de muchos, una persona fuera de lugar, pero no un criminal. Sin embargo, algo dentro de él se estaba desbordando. Cada vez que cometía un asesinato, la necesidad de cometer otro se volvía más urgente. En 1991, después de más de una década de crímenes, el desenlace comenzó a acercarse. La suerte de Dahmer empezó a desmoronarse cuando, el 22 de mayo de ese año, una de sus víctimas logró escapar. Tracy Edwards, un joven de 32 años, fue secuestrado por Dahmer, quien lo llevó a su apartamento con la intención de matarlo. Sin embargo, en un giro inesperado, Edwards logró liberarse, saltando por una ventana y huyendo a la calle. Desorientado, pero aterrorizado, Edwards logró atraer la atención de la policía y les dio una descripción detallada de lo que había ocurrido dentro del apartamento. Este escape se convirtió en el punto de inflexión que llevó a la policía a investigar a fondo a Dahmer. Edwards les indicó la dirección del apartamento, y los oficiales, al ingresar, encontraron un horror inimaginable. Lo que parecía ser un hogar normal se convirtió en un campo de terror. Fotografías inquietantes de las víctimas, restos humanos en el refrigerador, trozos de carne en diferentes estados de descomposición, y partes de cuerpos dispersas por todo el lugar. La evidencia era aplastante. El arresto de Dahmer ocurrió sin mucha resistencia. En su interrogatorio, él confesó sus crímenes de manera fría y detallada, describiendo cómo había matado a sus víctimas, les había realizado mutilaciones y las había desmembrado. La confesión de Dahmer reveló detalles macabros y aterradores sobre su psicopatía, como su deseo de crear zombies para controlar a sus víctimas, y la fascinación por la necrofilia y el canibalismo. A lo largo de su confesión, Dahmer explicó que la atracción hacia el control y la deshumanización de sus víctimas lo impulsaba a cometer estos crímenes cada vez más atroces. La noticia de su arresto causó una ola de shock y repulsión en la sociedad. Nadie podía entender cómo alguien que parecía tan normal, tan accesible y educado, pudiera ser capaz de cometer actos tan abominables. La policía descubrió que Dahmer había comenzado su macabro recorrido de asesinatos en 1978, lo que lo convirtió en uno de los asesinos en serie más mortales de la historia de Estados Unidos. La magnitud de sus crímenes fue tal que muchos medios de comunicación lo apodaron el caníbal de Milwaukee. Durante su juicio, los detalles de los crímenes de Dahmer se volvieron aún más horribles a medida que los fiscales presentaban las pruebas y las víctimas sobrevivientes declaraban sobre sus experiencias. Los testimonios de las víctimas y sus familias crearon un sentimiento de horror colectivo, ya que la crueldad de Dahmer no solo afectó a las personas directamente involucradas, sino a la sociedad en general, que se encontraba frente a un monstruo que había operado sin ser detectado durante años. El proceso judicial se centró en la salud mental de Dahmer. Durante su juicio, sus abogados intentaron presentar la defensa de que él estaba mentalmente desequilibrado, lo que le permitió evitar la pena de muerte en favor de una sentencia de cadena perpetua. Dahmer fue condenado por 15 asesinatos y sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. Dahmer se convirtió en una figura de gran interés para otros prisioneros y la prensa. Su notoriedad hizo que muchos lo consideraran un monstruo, y algunos incluso creían que su existencia en prisión debía ser aprovechada para prevenir futuras tragedias. En una ironía trágica, Dahmer parecía haber encontrado cierto consuelo en la rutina de la vida carcelaria, realizando trabajos en la prisión
y participando en sesiones religiosas. A pesar de todo lo que había hecho, él mostró arrepentimiento, aunque sus disculpas fueron recibidas con escepticismo por la sociedad. Dahmer pasó 3 años en prisión antes de que un trágico giro final ocurriera. El 28 de noviembre de 1994, mientras realizaba trabajos de limpieza junto a otros 2 prisioneros, Dahmer fue atacado brutalmente por un compañero de celda llamado Christopher Scarver. La agresión resultó en la muerte de Dahmer, quien fue golpeado en la cabeza con una barra de metal. Scarver, que más tarde explicó que había matado a Dahmer porque no podía soportar la presencia de un asesino tan despiadado, cumplió con una condena por el asesinato del caníbal de Milwaukee. Aunque algunos cuestionaron las circunstancias exactas de su muerte, la vida de Dahmer terminó de manera tan violenta como había sido su vida misma. Dahmer dejó tras de sí una larga lista de víctimas, familias devastadas y una sociedad que aún se recupera del impacto de sus crímenes. La historia de Jeffrey Dahmer es un recordatorio inquietante de cómo, detrás de una fachada aparentemente normal, pueden esconderse las oscuras profundidades de la psicopatía humana. El caso de Jeffrey Dahmer dejó una marca imborrable en la sociedad, especialmente en Milwaukee, la ciudad donde cometió sus crímenes. La revelación de sus atrocidades causó una ola de horror y conmoción, no solo por la naturaleza de sus actos, sino también por la manera en que logró eludir la justicia durante tantos años. Muchas preguntas surgieron en torno a cómo pudo haber cometido tales crímenes, sin ser detectado durante tanto tiempo, y sobre las fallas en el sistema de justicia que permitieron que Dahmer continuara con su reinado de terror. Los medios de comunicación se hicieron eco del caso y, al mismo tiempo, empezaron a centrarse en las víctimas y sus familias. A medida que se revelaban los detalles de sus vidas, la realidad de la magnitud de la tragedia se volvía aún más dolorosa. Muchas de las víctimas de Dahmer eran personas que vivían en la periferia de la sociedad, como hombres jóvenes y marginados, muchos de ellos homosexuales o personas sin hogar. La comunidad gay, en particular, fue devastada por el hecho de que muchas de las víctimas de Dahmer eran hombres que habían sido atraídos con promesas de alcohol o dinero, solo para ser brutalmente asesinados. El caso también puso de manifiesto el problema del racismo y la discriminación. La mayoría de las víctimas de Dahmer eran personas de color, lo que llevó a muchos a cuestionar si la policía había tomado en serio las desapariciones de estas personas. En algunos casos, la policía había minimizado las denuncias de desapariciones, o no había investigado con la misma diligencia que en otros casos. Esto generó un fuerte debate sobre la atención que se presta a las víctimas de grupos marginados, y la responsabilidad de las autoridades en proteger a todas las personas por igual. Los testimonios de las familias de las víctimas fueron desgarradores. La madre de Stephen Hicks, la primera víctima de Dahmer, expresó su dolor y su horror al enterarse de que su hijo había sido brutalmente asesinado. Los familiares de otras víctimas también compartieron sus sufrimientos, destacando la irreparable pérdida que representó la muerte de sus seres queridos. La comunidad, en su conjunto, se sintió traicionada por el hecho de que una persona tan aparentemente normal como Dahmer pudo haber causado tanto daño, sin que nadie lo viera venir. Además, el caso de Dahmer planteó serias preguntas sobre el sistema de salud mental y cómo las personas con trastornos psicológicos graves son tratadas dentro de la sociedad. La defensa de Dahmer en su juicio, que alegaba que él tenía una enfermedad mental, generó un debate sobre la naturaleza de su comportamiento. ¿Era un hombre completamente consciente de lo que hacía, o sus trastornos mentales lo habían llevado a cometer estos crímenes? El debate sobre si Dahmer debería haber recibido atención psiquiátrica, en lugar de ser dejado en libertad durante años, sigue siendo una cuestión polémica. Dahmer también dejó una huella profunda en la cultura popular. Su caso fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación, y pronto se convirtió en tema de películas, documentales y libros. La fascinación por los crímenes de Dahmer, especialmente por el componente de canibalismo y necrofilia, ha llevado a la creación de varias representaciones de su vida y sus crímenes,
Sin embargo, este enfoque de su historia también ha sido objeto de crítica, ya que muchos argumentan que la forma en que se le presenta en los medios puede contribuir a una cultura morbosa que glorifica la violencia y el sufrimiento de las víctimas. El caso de Dahmer también dejó un legado en el mundo de la criminología y el estudio de los asesinos en serie. Durante años, se ha analizado la psicología de Dahmer en un intento por comprender cómo una persona puede desarrollar una obsesión tan destructiva y llevar a cabo actos tan inhumanos. Los expertos en criminología se han centrado en su comportamiento, en su historia de vida y en los posibles factores que podrían haber influido en su evolución hacia un asesino en serie. Muchos han señalado que la combinación de un trastorno psicológico profundo, una infancia problemática y la falta de intervención temprana podrían haber sido elementos clave en su desarrollo como criminal. Sin embargo, el misterio detrás de las motivaciones de Dahmer sigue siendo un tema de debate. Aunque él mismo mencionó en sus confesiones que su deseo de controlar a las personas y su atracción por el sufrimiento eran las principales razones detrás de sus crímenes, algunos expertos creen que el canibalismo y la necrofilia fueron más que una mera satisfacción de deseos sexuales, sino que formaban parte de una necesidad más profunda de poder y dominio absoluto sobre sus víctimas. El análisis de sus crímenes también ha provocado discusiones sobre cómo las sociedades modernas manejan el comportamiento de los individuos que muestran signos de peligro para los demás. Dahmer comenzó a mostrar tendencias de violencia desde su juventud, pero en muchas ocasiones pasó desapercibido, incluso cuando algunos indicios de sus inclinaciones más oscuras eran evidentes. Esto plantea la cuestión de si el sistema de salud mental y la policía deberían haber intervenido antes en su vida. El legado de Jeffrey Dahmer es uno de horror y fascinación. Tras su arresto, su caso se convirtió en uno de los más estudiados y discutidos en el ámbito de la criminología. Su historia se ha convertido en un ejemplo de cómo un individuo, aparentemente común, puede ocultar en su interior una monstruosidad capaz de destruir vidas. En las décadas posteriores a su arresto y muerte, el caso de Dahmer se ha mantenido vigente tanto en los medios como en el ámbito académico. Esto se debe a la naturaleza extremadamente perturbadora de sus crímenes, que han mantenido un interés persistente en los detalles más macabros de su vida y motivaciones. En el ámbito académico, el caso de Dahmer ha sido analizado desde diferentes perspectivas, especialmente en el estudio de los asesinos en serie. Su perfil ha sido un punto de referencia clave en la creación de estrategias para identificar y prevenir futuros crímenes de este tipo. Los criminólogos y psicólogos han explorado la relación entre su trastorno mental, su incapacidad para formar relaciones emocionales saludables y su creciente deseo de control absoluto sobre sus víctimas. Dahmer se convirtió en un caso paradigmático para entender las complejidades detrás de la psicopatía y las tendencias homicidas que se desarrollan a lo largo de años, a menudo de forma silenciosa y sin que se detecten a tiempo. El fenómeno cultural que rodea a Dahmer ha sido igualmente impactante. El interés por su figura no ha sido solo académico, sino que también ha sido alimentado por una continua serie de representaciones en los medios. Películas, documentales y series de televisión han abordado su vida y sus crímenes, en ocasiones de manera sensacionalista, buscando explicar el mal inherente en su comportamiento. A lo largo de los años, se han lanzado numerosos libros, películas e incluso programas de televisión que recrean los detalles de su historia, lo que provoca una constante exposición pública del caso, lo que a su vez sigue generando interés. Sin embargo, esta representación de los hechos ha sido objeto de críticas, ya que muchos argumentan que trivializa el sufrimiento de las víctimas y sus familias. Uno de los aspectos más oscuros del legado cultural de Dahmer es la manera en que, con el paso del tiempo, su figura ha adquirido una suerte de misticismo. Al estar tan involucrado en el canibalismo y la necrofilia, elementos que desafían los límites de lo imaginable, su historia parece haber trascendido la tragedia humana para convertirse en parte de la cultura del true crime, o crimen real, un género en auge
que consume de manera morbosa la vida de los criminales más notorios. Dahmer ha sido transformado casi en una figura mítica, un personaje cuya vida es contada una y otra vez, incluso cuando sus víctimas se desdibujan en el olvido colectivo. El impacto en la cultura popular no es solo un reflejo de un morbo insano, sino también de una constante lucha por comprender lo incomprensible. La fascinación por figuras como Dahmer revela una curiosidad insaciable por tratar de entender qué lleva a una persona a cometer crímenes de una naturaleza tan brutal. Esta fascinación ha sido alimentada por los medios, que exploran a fondo los detalles de su vida, su infancia y los motivos que lo impulsaron a actuar de la manera en que lo hizo. Sin embargo, en esta búsqueda por entender a Dahmer, la pregunta más importante permanece sin respuesta. ¿Es realmente posible entender los crímenes de una persona tan completamente desprovista de empatía? Las respuestas siguen siendo ambiguas, y cada nuevo análisis sobre su vida arroja más preguntas que respuestas. ¿Fue Dahmer un hombre con una mente completamente rota desde joven, un producto de su entorno y su historia familiar? ¿O fue simplemente un ser humano, con la capacidad de elegir el mal sobre el bien? Parte de este enigma se encuentra en el debate sobre las causas y factores que lo llevaron a convertirse en asesino. A pesar de su vida marcada por el aislamiento y las dificultades, muchos se preguntan si había algo más profundo que influyó en su comportamiento. ¿Era simplemente el resultado de un trastorno mental grave? ¿O algo más se encontraba en su interior, más allá de los factores biológicos y sociales? Este es un debate que continúa, mientras los estudios sobre psicopatía y criminalidad siguen evolucionando. Los criminólogos que se han dedicado a estudiar su caso se enfrentan a un dilema constante. ¿Es posible encontrar una causa singular para tales crímenes? ¿O son el producto de una compleja combinación de factores personales, psicológicos y sociales? Dahmer no solo cambió la manera en que la sociedad percibe a los asesinos en serie, sino que también alteró la forma en que se manejan estos casos en la policía y en el sistema de justicia. El caso de Dahmer reveló la necesidad de un enfoque más vigilante y completo para abordar las desapariciones y los crímenes de este tipo, así como la importancia de realizar un seguimiento más riguroso de los posibles patrones de comportamiento homicida. Su historia mostró las graves consecuencias de no identificar a tiempo a los peligrosos individuos que operan en las sombras de la sociedad. El impacto cultural también se ha reflejado en el trato hacia los sobrevivientes y las familias de las víctimas. Mientras que Dahmer sigue siendo un sujeto de fascinación y análisis, las voces de aquellos que sufrieron las consecuencias de sus crímenes a menudo quedan fuera del foco principal. La comunidad de víctimas y sus familiares han estado luchando porque se les reconozca como el centro de la narrativa, recordando que las vidas que se perdieron son más que un simple espectáculo morboso. A medida que la memoria de Dahmer persiste, muchos insisten en que no se debe perder de vista el sufrimiento y la dignidad de las personas que fueron afectadas por sus acciones. El caso de Jeffrey Dahmer no solo dejó una huella en la historia del crimen, sino que también sigue siendo una reflexión perturbadora sobre las profundidades de la naturaleza humana. Tras su arresto y muerte, el eco de sus crímenes continúa resonando en el mundo, y las preguntas sobre su psicología, sus motivaciones y su historia personal aún siguen abiertas a debate. La fascinación por su figura ha generado tanto morbo como una búsqueda de comprensión sobre la maldad humana. Pero, al final, el caso de Dahmer se convierte en una amarga advertencia sobre los límites de la mente humana y las sombras que acechan en su interior. El sufrimiento de sus víctimas y de las familias que quedaron atrás permanece como un testimonio de la irreparable pérdida que causó Dahmer. Por más que se analicen sus motivaciones o se trate de entender lo incomprensible, no hay forma de restituir el dolor que causó ni las vidas que arrebató. En lugar de centrarnos únicamente en la figura del criminal, deberíamos redirigir nuestra atención a las víctimas y sus historias, que fueron opacadas por la obsesión con el asesino. Es importante recordar que, detrás de cada asesinato,
hay una persona cuya vida fue truncada de manera violenta e injusta. El caso de Dahmer subraya lo crucial que es proteger a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, así como la necesidad de un sistema de justicia más vigilante y consciente de las señales de peligro que pueden pasar desapercibidas. Las historias de quienes fueron sus víctimas siguen siendo esenciales para completar el relato, y deben ser recordadas con la misma intensidad con que se recuerda el crimen. En cuanto a Dahmer, su historia es la de un hombre que, a pesar de sus aparentes oportunidades de redención, eligió un camino oscuro y aterrador. Aunque murió en prisión, su legado sigue vivo en la memoria colectiva, como un recordatorio inquietante de que el mal puede acechar incluso en los lugares más inesperados. Sin embargo, su muerte también trae consigo un cierre, al menos para aquellos que vivieron el horror de su vida y sus crímenes. La justicia, aunque nunca puede restaurar lo perdido, tiene la capacidad de poner fin a una pesadilla. El caso de Jeffrey Dahmer sigue siendo una de las tragedias más horribles y complejas de la historia criminal. Es un relato de psicopatía, manipulación y un profundo vacío emocional que llevó a uno de los asesinos más notorios a cometer atrocidades indescriptibles. Al mirar atrás y reflexionar sobre su vida y crímenes, es crucial recordar a las víctimas, quienes, aunque a menudo se desvanecen en el olvido, son la verdadera historia detrás de este oscuro capítulo de la historia criminal. Si este video te ha dejado pensando sobre los límites de la maldad y las consecuencias de la indiferencia social, no dudes en suscribirte para más contenido. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre los casos como el de Dahmer? ¿Es posible entender completamente el mal que generó? Déjanos tus pensamientos. Nos encantaría saber qué opinas.